Bien, vamos a continuar con el delito de abuso de confianza en este video junto con el de despojo. Secuencialmente no están juntos en el código, pero quiero ver en otro video el fraude y en otro video el daño de propiedad ajena porque son temas más largos. Bueno, el abuso de confianza está en el 396, ¿sí? Este delito, su núcleo es diferente. La premisa principal en el robo es el apoderamiento, pero es sin derecho o sin consentimiento. En el abuso de confianza, a la lectura dice, quien con perjuicio de alguien disponga para sí o para otro de una cantidad de dinero numerario en billetes de un banco, de un documento que importa obligación, liberación o transmisión de derechos, de cualquier otra cosa ajena a mueble, de la cual se le haya transferido la tenencia y no el dominio. ¿En qué se diferencia del robo? En el robo uno lo toma sin permiso, sin derecho. En el abuso de confianza, el dueño, el titular, el propietario me entrega el objeto para un destino, para un objetivo, y yo le doy un objetivo diferente, ¿sí? Si ustedes analizan las premisas, el abuso de confianza no pide que haya confianza, ¿sí? Es un mero nombre. Inclusive el dueño como tal pudiera no confiar, ¿sí? Pero a lo mejor por el cargo, por el encargo, le entrega el objeto, el bien mueble en este caso. Casualmente, este delito sí se manifiesta con cierta regularidad, que básicamente es cuando la persona es, en este caso, abusiva. Por lograr siempre es que se entrega un numerario y se le da otro uso, ¿sí? Este delito tiene sanciones leves, la máxima, no importa el monto, es a 5 años, ¿sí? Ahorita un poco más adelante vamos a ver eso. Pero bueno, al final la sanción no es tan severa. El abuso de confianza y el fraude son los únicos dos patrimoniales dolosos que son de querella, ¿sí? Bueno, luego dice el 397, que es el equiparable al abuso de confianza, pero tienen un mal diseño, ¿sí? Yo al menos en la práctica nunca los he visto manifestados. Dice la fracción primera del 397, el hecho de disponer una cosa, su dueño, si le ha sido embargada y la tiene en su poder con el carácter de depositario judicial, es una imposibilidad jurídica, ¿sí? ¿Por qué? Si, si se ejecuta un embargo, eh, a la persona, el deudor al que yo le voy a embargar, ¿sí? Tiene que señalar, o se tiene que señalar a un tercero que quede como depositario. El depositario es un guardián del objeto que se va a embargar, ¿sí? Así lo pide el código. No puede quedar él mismo como depositario, ¿sí? Porque lo prohíbe la ley civil como tal. Entonces, dice aquí, ¿sí? Que al deudor, si le ha sido embargada, él queda como depositario, ¿sí? Y dispone, no puede disponer de ella, ¿sí? Porque no puede ser, tendría que quedar como depositario para configurar en la especie este equiparable. No se puede. Y luego dice la fracción segunda, el hecho de que una persona haga aparecer como suyo un depósito que garantice la libertad caucional de un procesado y del cual no le corresponde la propiedad. La caución es lo que ustedes malamente conocen como fianza. Pero bueno, la caución era una cantidad en efectivo que se depositaba para poder gozar de libertad provisional como tal. Ahora, aquí lo que da a entender el código es que se le entregaba a alguien esa cantidad de la caución para que fuera depositada al juzgado y en vez de depositarla la hacía aparecer como propia para otro objetivo. Es equiparable, no se desfasa ni se sale de la cuadratura del abuso de confianza convencional, ¿sí? Quizás hasta es un pleonasmo, pero, o una redundancia, ¿no? Que ponen en el 397, pero bueno, pues así lo quisieron plasmar el legislador. Luego dice, el 398 es una aclaración en el que hace referencia a que no es abuso de confianza la simple retención de la cosa por falta de pago. Si yo llevo un mueble, una silla a reparar con el carpintero, la repara y yo no le pago, él la puede retener como garantía de pago. Esa retención no es abuso de confianza,
que a veces, muchas veces se quiere manejar y lo manejan mucho, sobre todo con los mecánicos. Cuando el precio es muy elevado a la reparación, a veces el dueño del vehículo denuncia malamente, se querella de abuso de abuso de confianza. No es abuso de confianza porque lo está reteniendo como garantía de pago, ¿sí? Luego en el 399 están la cuantificación de las sanciones con base en los salarios mínimos de los montos afectados por el quebranto patrimonial. Y les comentaba yo, ¿sí?, que va aumentando con base en los montos, pero aquí dice, por ejemplo, de 4 a 5 años, cuando el monto de lo dispuesto exceda de los 600 días. Es decir, que igual, ¿no? Lo mismo sería que defraudara 10,000 pesos a que defraudara 10 millones. Bueno, que no es fraude, es que se fuera abuso de confianza, que abusara, que dispusiera de esa tenencia, ¿no? Entonces, malamente a veces también se le ha confundido el abuso de confianza como fraude. Son dos figuras diferentes, ¿sí? Recuerden que en el fraude el núcleo es el engaño, ¿sí? Aquí como tal es el hecho de que dispone de un bien que ya se le entregó la tenencia. Y en el 400, en el artículo 400 viene una agravante en razón de la calidad específica de la víctima. Es decir, que si la víctima es una sociedad o agrupación de obreros o ejidatarios, la sanción sube de 3 a 10 años, ¿sí? ¿Por qué? Por la vulnerabilidad que representa en este caso, ¿no?, las víctimas. Y en el 401 es una aclaratoria del anterior, ¿no?, que dice, bueno, si antes de que se dicte sentencia condenatoria se repara el daño, la sanción es de 2 a 5, o sea, baja como al convencional. Que al final, miren, lo que es el abuso de confianza y el fraude, lo que siempre se busca es la reparación del daño, ¿sí? Una vez que se repara el daño, se otorga el perdón y se termina la acción penal. Bueno, ahora hasta ahí llega el abuso de confianza. No es un capítulo grande, ¿no? Vamos ahora a saltar al 408, aquí está, que es el despojo, ¿sí? El despojo también es pequeño. Dice el 408, se impone de 3 meses a 3 años, dice, fracción primera, al que de propia autoridad, haciendo violencia furtivamente o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno, permanezca en él o remueva o altere sus límites o, de otro modo, turbe la posesión pacífica. El despojo es el único delito patrimonial en donde el propietario del inmueble no necesariamente es la víctima, ¿sí? Porque no es un delito que su bien jurídico sea el patrimonio, sino que es la posesión, ¿sí? Aquí solamente se puede despojar inmuebles, no se puede despojar bienes muebles, ¿sí? Analicemos las premisas. Dice la primera, al que de propia autoridad, ¿sí? ¿Qué significa esto? Aquí está de manera subtextual entendido que es doloso, ¿sí? Todos los delitos patrimoniales son dolosos, a excepción del daño a propiedad ajena, que puede ser doloso o culposo. Pero bueno, dice al que de propia autoridad, o sea, porque por su propia autoridad, ¿sí? Porque sí, porque él dice que puede, ¿no? Dice, haciendo violencia, ¿sí?, que es el doblegamiento de la voluntad, o furtivamente, es decir, que nadie me vea, que sea de manera oculta, ¿sí? O empleando amenaza, que es una forma de la violencia, porque es una violencia moral, o engaño, ¿sí?, alterando la realidad de algo cierto como falso. Dice, ocupe un inmueble ajeno, ¿sí?, es decir, invada, permanezca en él, o sea, cuando se atrincheran y ya no quieren salir, o remueva o altere sus límites. La alteración de límites básicamente es, imaginen que están aquí los inmuebles, ¿sí? Aquí está la línea divisoria de la propiedad de un inmueble con otro, y lo que hace es que en vez de construir acá la barda, el propietario de acá la recorre. Así invades y alteras límites, ¿sí? O de otro modo, turbe la posesión pacífica. De la manera que sea que se perturbe la posesión, ¿sí?, configura el delito de despojo. Esta alteración de límites que yo les comentaba, me voy a regresar un poco, también se produce porque en algunas maneras cuando se remueve algún límite físico,
¿sí? Por ejemplo, ha habido personas que inclusive han removido árboles, los desplazan para poder verificar, porque las colindancias a veces en las escrituras o en los contratos hacen referencia a X árbol, a unas estructuras de piedra gigantescas que enterraban, ¿sí? Todavía hay una aquí por Las Palmas, pasando a la altura donde está la Da Vinci. Todavía hay una que son puntos de referencia, ¿sí? Mojoneras creo que le llaman. Pues a veces las llevaban a sacar y a reinstalar para poder ampliar y alterar los límites, ¿sí? Es una forma de despojo. El despojo, digamos que tradicional, es cuando está el inmueble, llegan y se meten a la mala, ¿sí? O de manera clandestina, ¿sí? Sea una u otra, están afectando la posesión, ¿sí? Y luego la fracción segunda hace mención, dice, al que de propia autoridad, haciendo uso de cualquiera de los medios indicados en la fracción anterior, ocupa un inmueble de su propiedad en los casos en que la ley no se lo permite por hallarse en poder de otra persona. El propio dueño del inmueble puede cometer despojo si lo está rentando o si está como data, ¿sí? Por eso les comentaba que no necesariamente el dueño es el agraviado, porque puede ser también él mismo el activo del delito. En ambos supuestos, acuérdense que este es un delito que por excelencia es el ejemplo de los que se consuman de manera continua, ¿sí? Es decir, son continuados. Es intermitente porque se afecta el mismo bien jurídico que es la posesión. Dice aquí, la sanción se aumentará hasta en una tercera parte cuando se cometa en contra de personas mayores de 60 años. Esto lo hacen, o con una discapacidad. ¿Por qué lo menciona el código? Sí se han verificado varios casos en los que personas que ya son de mayor edad, más vulnerables, llegan y lo sacan, a veces hasta los propios hijos, ¿no? Para quedarse con el inmueble. Entonces, le da esa agravante cuando la posesión la tiene personas con esta calidad específica. Luego dice el 409 que se sanciona de 6 a 9 años cuando materialmente se cometa por 5 personas. Aquí pide una plurisubjetividad de activos en su clasificación jurídica, ¿sí? Esta agravante se produce cuando los activos son 5. Recuerden que hay delitos que piden una pluralidad específica, como por ejemplo delincuencia organizada o asociación delictuosa te pide 3 o más, ¿sí? Hay una modalidad de las lesiones cuando son con ventaja que pide que sean más de 2 o más. Aquí en esta pide que sean 5, ¿sí? Y luego dice cuando a quienes, el 409 bis, a quienes dirijan la invasión y su autor o autores intelectuales, la sanción será de 7 a 12. Pero a los que lideran la invasión, muchas veces se producen éxodos de personas que vienen de otras comunidades, de otros estados, y se instalan, si llegan, lo que coloquialmente, impropiamente se le denomina paracaidistas, llegan y se instalan en un terreno, pero hay alguien que los lidera, inclusive hay alguien que les dice, sí, yo les voy a escriturar, vamos a notificar, todo de manera ilícita, ¿sí? Y a veces, es cierto, hay algunas colonias en la ciudad donde pues se crearon de esa manera, ¿no? Se llegaron, se instalaron, eran demasiadas personas contra un solo propietario, y a veces el propietario ya ni le interesa, no se mete a pelear, y son los que se quedan con este inmueble. A los líderes, a los que dirigen la invasión, pues tienen una sanción mayor. Luego dice el 410, lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará aun cuando la posesión de la cosa usurpada sea dudosa o está en disputa, porque a veces está en litigio, ¿sí? Y entonces pensando que porque está en litigio, porque está en disputa, no es no se puede confiar el despojo, no, sí se puede, ¿sí? Por supuesto. Y bueno, pues básicamente en el despojo hasta ahí llega, el 411 está derogado como tal y continúa hacia el daño de propiedad ajena. Recuerden que si tienen alguna pregunta, a través de la aplicación me pueden hacer las preguntas correspondientes, ¿de acuerdo? Bien, sería todo.